compartiendo la... me tenés que habilitar para compartir mi pantalla. Espera que te pongo de hacer hospedador, que ahí te debe permitir todo. A ver. Ahí está. Fíjate ahí que debería. Muy bien, muy bien. Vamos probando, para todos es nueva esta parte de la herramienta. Sí. Tendríamos que usar Team, no digas nada. No vamos, queda entre nosotros dos, David. No, pantalla. Ahí está cargando mi Moodle todavía. ¿Andará? No, Moodle está caído. Ah, ¿Vos pudiste ahí? ¿Ves mi pantalla, Ana? sí. Ah, joya. Ustedes chicos la ven. Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Sí. Bueno, este es duda, el documento que les había pasado. Ah, sí, dale. sí, que cualquier duda, abran el chat y van preguntando desde ahí, ¿sí? Así Fíjense no nos que, mezclamos claro, los audios de todos. Bueno, vamos a arrancar. Ahí en Moodle yo les había subido unos comentarios y algunos documentos, PDF, como para poder con Ana ir usándolo de guía y a su vez para que puedan ir entendiendo, ya que no teníamos clases presenciales, ir leyendo un poquito para ir desglosando lo que es algoritmia. ¿Bien? En el primer ejercicio que les planteo acá en este documento, no sé si lo han alcanzado a bajar del aviso que yo había puesto en videoconferencia. Es un documento donde yo les presento algunos ejercicios. Arrancamos con las estructuras básicas, que ya eso ya lo deberían tener. Y a lo último, en estos 3 seguidos, ven la parte de repetición de acciones. Entonces vamos a arrancar con este primero, a ver si tienen alguna duda con lo que respecta a la selección o condicionales. Y después pasamos a lo que es repetición, que sería el tema del segundo trabajo práctico. ¿Bien? Entonces, el primer ejercicio que les planteo acá dice que en función de la cantidad de PCs que me vayan a comprar, yo le voy a hacer un descuento. ¿Bien? Entonces, los porcentajes van variando en función de la cantidad de PCs que me compran. Por ejemplo, si son 5 PCs o menos, le hacen un descuento del 10%. Por lo tanto, lo que yo voy a pagar corresponde a un 90%. Ya tiene el descuento del 10%. Si las PCs están entre 5 y 10, van a tener un descuento del 20% y por lo tanto van a pagar el 80%. En cualquier otro caso le hacemos un descuento del 40%. ¿Bien? Entonces, si nos fijamos acá, el porcentaje, que es una variable, acuérdense que una variable, ¿qué sería? Es una representación, un lugarcito de memoria donde yo puedo guardar un valor a la vez. ¿Bien? Si yo quiero meter otro valor dentro de la variable, el primer valor que tenía se pierde. Total a pagar es una variable que contiene el monto que yo voy a abonar, con el descuento inclusive. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es ejecutar esto, porque acá es una imagen, lo vamos a ejecutar para que ustedes vean cómo funciona, por si alguno tiene alguna duda. A ver. No, este es el ejercicio grande. Sí, acá me dice, hola, profe, yo no logro Sí, escuchar con claridad, se corta el audio. Yo acá estoy escuchando bien. sí, por ahí hace ecos el audio. Sí, hace un poco de ecos el audio. Y no me sale para admitir a nadie más me está pidiendo entrar, que hay alguien que me decía que no estaba pudiendo entrar. Silvia también dice, sí, se corta, Ana. Yo te escucho bien, pero el resto le cuesta.
Sí, y quizás estén entrando por Moodle, no sé cómo será. Ujú. A ver. Y Yo Moodle escucho ve ahí. bien, Sí, Ah, yo bien, escucho bien. bien. Puede ser internet. Claro, puede sí, puede ser ser la internet. conexión de cada uno. Sí. Sí, Moodle ahí me cargó, pero todavía no terminó de llenar la página, así que está anda 2. Ujú. Bueno, vamos a hacerlo acá. ¿Dónde estaba el PDF este? Pensé que lo tenía armado, pero se me borró el archivito ese. A ver, capaz que lo tengo acá. Bueno, este es el ejercicio entonces, el mismo que está en la hoja. Vamos a ejecutarlo. Fíjense, ahí me está pidiendo la cantidad de PCs. Vamos a suponer que yo tengo 8. Si el algoritmo funciona bien, al tener 8 me va a hacer un descuento de cuánto. Si yo me fijo, voy a caer en este rango de menor de 10, pero mayor que 5, así que me va a hacer un descuento del 80%. ¿eh? Y el total a pagar, a ver, me dice que encontró, acá. Vamos a sacarle los paréntesis. Total a pagar serían 147.000 pesos en caso de que yo haya comprado 8. ¿Estamos la idea? ¿Se entiende cómo se utilizan las estructuras estas de condicionales? Si alguno tiene una pregunta, si no pasamos al próximo. Después vamos a ver algunos tipos de errores que yo he visto en las correcciones de los TP, que son comunes a varios y entonces por ahí nos sirve de guía para que, en forma más genérica. Vamos a ponerle que no. Sí, está bien. Pasamos a este. Acá ya estamos viendo una estructura diferente, que en vez de utilizar condicionales, lo que estamos viendo son una selección múltiple. La selección múltiple se puede reemplazar con condicionales, pero es mucho más legible el algoritmo trabajarlo con una selección múltiple que con muchos condicionales anidados. ¿Cuándo voy a poder elegir entre una selección múltiple, que tiene este formato, y condicionales anidados? Voy a poder elegir, o me va a dar lo mismo, siempre y cuando yo busque David, coincidencias. ¿Ven? Por ejemplo, en este ejercicio de acá abajo, te interrumpo un minutito. Chicos, los que sí, no sí. tienen silenciados los micrófonos, intenten silenciarlos. Yo puedo silenciarlos, pero lo voy a silenciar también a David si silencio a todos. Me dicen que hay varios que quieren entrar. Me llama la atención porque a mí no me aparece nadie para admitir. ¿Será que esto puede tener un límite de 40 participantes por ser una versión gratuita? No, sé que el límite son 40 minutos, pero de participantes no. Porque somos 40 en este momento y no, a mí no me pide admitir A a mí ninguno me más. dice participantes 54 acá arriba. A mí 40. Acá me aparecen Vamos y a ir me tiró un viendo. Bueno, mensajito. vamos a ver qué tal nos va con Zoom y si no la próxima será en Teams. Sí, que me parece que Mm, o hay alguna configuración acá que que no estamos. sí, no estamos encontrando. Mm. Bueno, así no perdemos tiempo, vamos a seguir con esto. Bien, estamos en la selección múltiple. Entonces, elegir entre la selección múltiple y los condicionales, que son los sobrecitos estos, se puede optar por uno o por otro siempre y cuando yo busque una coincidencia. Fíjense que yo acá tengo ingreso el uso que le voy a dar a la notebook y en función del uso que yo le dé es el modelo que me tendría que comprar. ¿bien? Entonces, si yo cargo un uso
referido a diseño, quiere decir que yo lo voy a usar para hacer diseño gráfico, me conviene comprarme el modelo T490S. En cambio, si ese uso es para jugar gamer, voy a necesitar una máquina más potente, el modelo que me recomiendan es el i740. ¿Se entiende la diferencia? David, te vuelvo a parar. Sí. Fíjate si podés vos admitir, porque estás ahora de hospedador vos, te tendría Sí. que haber puesto de coanfitrión, y hay varios que están queriendo entrar. Y a mí no... a ver, Fíjate si te aparece para admitir. admitir todo. Es admitir todo. Y fíjate que vos podés silenciarlos a todos, me vas a silenciar a mí también. Porque Pero ahora yo no quiero. ¿no? porque ahora te puse derecho a vos de hospedador y me debe haber sacado a mí, te Bueno, debe haber puesto de confitrión. vamos a pensar que se van a portar bien. Ujú. Bueno, entonces seguimos. Esta selección múltiple yo la podría reemplazar entonces con condicionales, anidados. Pero me es mucho más cómodo el algoritmo trabajarlo con la selección múltiple. Cuando no podría hacer eso es cuando yo tengo que evaluar no coincidencias, sino valores de mayor o igual, menor o igual, distinto. En esos casos no voy a poder elegir entre una selección múltiple y condicionales anidados. Sí o sí voy a tener que usar condicionales anidados. ¿Se entiende? No sé si hay alguna pregunta con respecto a la diferencia entre uno y otro. No, hasta ahora no. ¿No? Bueno. ¿Puedo explicar, Marta? Agrandá la cosa? vista del documento, piden. Que grande. Este está subido en Moodle, cualquier cosa. Estos son condicionales anidados y esta es una selección múltiple. Lo que les explicaba era la diferencia entre usar uno u otro, que más allá de ser una diferencia estética es funcional. ¿Por qué? Porque el uso de los condicionales anidados es mucho más abarcativo, me permite resolver otro tipo de problemas que la selección múltiple no. La selección múltiple solamente me permite resolver o utilizarla cuando yo tengo que buscar coincidencias, ¿eh? Como en este caso, yo veo si uso coincide con el valor trabajo o uso coincide con el valor diseño y así sucesivamente. Acá, el condicional, no estoy evaluando coincidencias, lo que estoy evaluando en el condicional son valores o rangos. ¿Eh? Es diferente el uso que se le da. Pero si yo puedo optar por usar una selección múltiple, me va a ser mucho más cómodo porque el algoritmo se vuelve más legible, más fácil de modificar y de entender. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ahí hay gente que sigue en la sala de espera. Acá uno de los chicos me dice si en default se puede poner otros. En default se puede poner otros. Es que hace esta representación. Default implica Claro, otros, cualquier otro caso. claro, es lo que pone, digamos, por defecto Structorizer. Claro. Porque uno es Structurizer y el otro que creo que están usando es PCInt. Sí, yo les decía que para entregarlo, para unificar, digamos que admitíamos los hechos en Structorizer, si quieren, digamos, que nosotros los probemos. Va, yo en este caso que soy la que los corrige. Y si los hacen Ajá. en PCInt, no hay problema, pero que me lo coloquen dentro de una imagen en un Word. Bárbaro. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a pasar a explicar la parte de repetición. ¿Bien? Una parte de repetición me va a permitir resolver otro tipo de problemas más complejos que en otro caso no tendría forma de resolverlos. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que podemos trabajar con la selección múltiple y los condicionales son problemáticas que me dan datos, se procesan y terminan. Muchas veces no tenemos esa simpleza en la resolución. ¿Por qué? Porque necesitamos repetir varias veces un grupo de acciones o una única acción. Entonces, para esas situaciones donde yo tengo que repetir, en vez de estar escribiendo tantas veces un mismo bloque de código, me conviene utilizar una estructura repetitiva. Por ejemplo, si nos fijamos, esta estructura, fíjense que tiene una forma de L pero está invertida. ¿Bien? Esa estructura
engloba o encierra un montón de acciones. ¿Cuántas veces se van a ejecutar estas acciones? Si yo me fijo, me dice, se va a hacer desde 1 hasta 30. Por lo tanto, todo esto se va a repetir 30 veces. Si yo no conociera la estructura para, que me permite repetir, voy a tener que estar escribiendo esto 30 veces. Imagínense que escribir esto 30 veces se vuelve imposible. Y peor si yo tuviera más. Vamos a suponer que en vez de 30 PC tengo 100. Sería imposible de solucionar. Entonces, para ese tipo de problemas donde hay tareas repetitivas y yo sé cuántas veces se van a repetir, voy a recurrir a esta estructura para. ¿Bien? Ustedes, para graficarlos dentro del Structurizer, van a ir a la herramienta acá. Vamos a suponer que esta la vamos a cerrar, vamos a abrir el proyecto ejercicio 3. Ahí hay gente que sigue queriendo entrar. Y ahí ya no me queda ninguno. Ah, bueno, Están todos. Había una sola chica. perfecto. Entonces, acá tenemos el mismo ejercicio, nada más que yo desde acá lo podríamos ejecutar. Entonces, la estructura para me están encerrando todas estas acciones para poder trabajar. Se van a repetir 30 veces, ¿y qué es lo que hace? Me dice que yo ingrese el estado de una PC. Si el estado de la PC es OK, o sea, quiere decir que está funcionando, voy a contar que me funciona una PC más. De esa PC me va a pedir que ingrese si necesita que yo actualice o no el antivirus. Si yo cargué un sí, va a contabilizar que hay una PC más a la cual hay que actualizarle el antivirus. Caso contrario, de esta PC, si no está OK, lo que va a pedir es que la contabilice como una PC dañada. ¿Bien? Ahora, este proceso, si yo no lo pongo dentro de la estructura para, me va a servir para determinar la situación de una sola PC. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces voy a ingresar el estado si no estuviera el para? Una sola vez. Por lo tanto, voy a poder cargar el estado de una única PC. Al encerrar este proceso que me sirve para una PC dentro de una estructura para, estoy haciendo este proceso 30 veces y por lo tanto me va a servir para resolver 30 PCs. ¿Se entiende la idea? Cuando finalice el para, o sea, después de haber procesado las 30 PC, me va a estar preguntando, o me va a estar, mejor dicho, diciendo en este caso, un resumen. Cuántas funcionan, cuántas están dañadas y cuántas necesitan actualizarse. Si yo esta operación de mostrar la escribiría dentro del para, ¿cuántas veces voy a estar mostrando esto? Si todo lo que va acá adentro se hace 30 veces, voy a estar mostrándolo 30 veces. Y en realidad eso no es el sentido del algoritmo. El algoritmo me está pidiendo que cuando finalice me muestre el total. ¿Bien? Si yo me fijo, me dice, al finalizar informar la cantidad de PCs en funcionamiento, cantidad de dañadas, no mientras estoy contando, me pide al finalizar. Por eso va afuera. David, ahí piden ¿Sí? que muestres en Structurizer dónde está ¿Sí? el for. El for es este circulito, esto que está acá. Acá le van a marcar ustedes desde dónde hasta dónde. ¿Eh? Por ejemplo, para la variable g desde 1 hasta 10. Quiere decir que se va a hacer 10 veces lo que esté adentro. ¿Eh? Y ahí aparece. ¿Se entiende? Acá adentro yo escribiría lo que quisiera hacer. ¿Se entendió? Si yo acá adentro quiero poner un condicional, vengo, me aparecen las ventanitas. Vamos a hacerle ahí. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, una condición. Si actualizar es mayor a 2. Ok. Y ahí ya me aparece un condicional. ¿Se entendió? Bueno, ¿no hay preguntas entonces? Por el momento no hay preguntas. Había una pregunta que no entendió, aparece como moto, es 5 play, no sé quién es. Me decía,
que no había entendido algo, creo que de algo que puse yo. Yo voy haciendo aclaraciones al lado. Cualquier cosa me vuelven a... Bueno. Seguimos entonces. Vamos a seguir, vamos a ver el próximo ejercicio. Este ejercicio, el 4, es similar al anterior, pero tiene una variante el enunciado. O sea, con pequeños cambios en el enunciado yo puedo obligarlos o, en todo caso, incitar a que utilicen otra estructura. Fíjense, en este caso, el algoritmo, o el enunciado, como ustedes quieran verlo primero, no me está diciendo cuántas PC hay en el laboratorio. Bien, fíjense que en el primer ejercicio, acá me decía, se realizará el relevamiento de 30 PCs y de cada PC se ingresará tal cosa. Yo sabía que eran 30, pero acá me dice, se realizará el relevamiento de las PC que se encuentran en uno de los laboratorios. Nunca me dice cuántas, pero igual que el anterior, me dice de cada PC se ingresa. Entonces, tengo la misma situación, pero yo no sé cuántas veces voy a repetir algo. Por lo tanto, la estructura que tengo que usar es esta, es mientras. ¿Por qué? El para me dice desde 1 hasta la cantidad que hayas. Pero yo acá no tengo forma de determinar cuántas, no puedo poner 100, porque quizás haya 10 nada más. No voy a estar repitiendo 100 veces algo que no necesito, que solo necesitaba hacerlo 10. Entonces, cuando no sé la cantidad de veces que voy a hacer algo, lo que es correcto es utilizar esta estructura que se llama mientras. ¿Y el mientras cómo funciona? El mientras me dice, mientras se cumple una condición, la condición que yo escribo acá, se va a repetir esto. Cuando esa condición se deje de cumplir, el mientras termina, viene al final, y se sigue con lo que haya que hacer. ¿Se entiende la idea? La condición que yo planteé acá... Acá me piden si podemos volver a explicar la estructura mientras desde el principio. Sí, recién arrancamos. La estructura mientras repite algo una cantidad de veces que es desconocida. ¿Bien? El para me va a permitir repetir algo una cantidad de veces conocida. 30, 100, 50, 5, 10, 3. Pero El yo acá en para este le ponemos ejercicio el no tengo límite forma. nosotros. ¿Qué cosa? En para le ponemos el límite nosotros, la cantidad de veces que queremos. Sí, ajá. Mientras, En función del enunciado. claro. El mientras, la condición la van a determinar en función del enunciado o por criterio propio si el enunciado no se los marca. ¿Bien? Por ejemplo, si a mí me dice se van a ingresar números mayores a 0, ¿qué quiere decir? Bueno, si ingresas un número menor a 0, se termina. ¿Se entiende? Entonces yo podría poner como condición, mientras el número ingresado sea mayor a 0, repetir. ¿Se entiende la idea? En este caso, el enunciado no me dice de qué manera se va a terminar o se va a decir basta, yo no quiero cargar más. Entonces yo me imagino una forma. Genero una variable que vale sí. Mientras esa variable tenga un sí adentro, voy a ingresar el estado de la PC, me voy a fijar si está bien la cuento, pregunto si hay que actualizar el antivirus y sigo. Antes de volver al mientras allá arriba, voy a decirle a la persona que me ingrese si quiere continuar o no. Entonces la persona me va a decir si quiero o no quiero. Si acá en este momento de ingresar me dice que sí, que quiere, cuando el mientras vuelva va a decir, ah, sí, sí quiere. Entonces te voy a pedir el estado de otra PC, voy a verificar si es OK. Si es OK lo cuento como que funciona y así continuamente. Antes de terminar me va a volver a preguntar, ¿querés seguir o no? Si yo le pongo que no, cuando venga, el mientras, ¿qué va a decir? Continuar, ¿es igual a sí? ¿Me va a dar verdadero o falso? Me va a dar falso, porque no es así. Entonces, no se hace nada y se sigue acá abajo. Acá abajo me va a mostrar qué cantidad de PC funcionan, cuántas estuvieron dañadas y cuántas necesitan actualizar el antivirus. ¿Se interpreta la diferencia entre el mientras y el para? ¿Alguno tiene alguna duda? Porque ahí me saltó un Sí, profe, cartelito yo que tengo queda un una duda. ratito. Sí. ¿Por qué se pone el +1
a las variables, por ejemplo, funcionan, actualizar? Porque esos son contadores. ¿Bien? Cuando yo necesito contar, vamos a suponer que el concepto de... Lo importante es entender el concepto de variable. Variable es un lugarcito de memoria. Entonces, si yo en ese lugarcito de memoria que se llama funcionan, es un nombre que a mí se me ocurrió, yo tengo el valor 5 y ahora le sumo 1, voy a tener ¿cuánto ahora? 6. Entonces voy a tener 1 más que antes. Cuando yo vea que una variable recibe a sí misma más 1, quiere decir que estoy contando. ¿Por qué? Porque la próxima vez que yo venga acá, esta variable varía 6 más 1, ahora ¿cuánto va a pasar a valer? 7. Y así, cada vez que esta orden se ejecute, voy a tener una unidad más. Estoy contando. Esa estructura, esa forma, se llama contador. Yo cada vez que vea una variable que recibe a sí misma, más 1, es un contador. Por ejemplo, actualizar es un contador, pero no cuenta siempre. Cuenta solamente cuando la PC está OK y a su vez la PC requiere actualizar el antivirus. ¿Se entiende? Lo mismo con dañadas, solo que de la parte Sí, falsa. profe, gracias. Claro, la parte falsa. Bárbaro. ¿Se entiende la diferencia? Esos son contadores. Si yo en algún momento veo A va a ser A más 1, bueno, A es una variable que funciona como contador, cuenta. No importa el nombre que tenga, pero siempre tengo que prestar atención a que la variable reciba a sí misma más 1. Si yo acá pongo otra variable, ya no es contador. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Seguimos. Este ejercicio, el 5, es similar a los anteriores, pero le di una vueltita más de tuerca. ¿Qué quiere decir? En los casos anteriores, yo tenía de los laboratorios, en este caso de un laboratorio, tenía las PC que relevar. Ahora yo no tengo un laboratorio, tengo 5. ¿Se entiende? Dice, se realizará el reglamento de las PC que se encuentran en cada uno de los 5 laboratorios. Por lo tanto, si el algoritmo del ejercicio 4 me permitía trabajar con todas las PC de un solo laboratorio, de uno solo, si yo agarro el ejercicio 4 y lo pongo en un para de 1 a 5, me va a permitir hacer lo mismo, pero para 5 laboratorios. ¿Se entiende? Fíjense que yo acá tengo el mismo ejercicio que el punto anterior, pero lo encerré en un para grande que va de 1 a 5. Y así yo voy a tener el relevamiento de los 5 laboratorios y no de uno solo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta por ahí? Fíjense que con pequeños cambios en el enunciado yo ya los obligo a hacer otra cosa. ¿Y se puede saber cuántas en cada laboratorio? Si yo quisiera y les hubiera dicho acá cuántas PCs hay en cada laboratorio, me lo tienen que decir, ustedes van a tener que hacer un contador. ¿Dónde Acá, pondrían el contador? Dentro del mientras. sí, acá preguntó Ayrton si me parece que en el ejercicio de abajo, fíjate, para desplazarte, ¿por qué pusiste para F? Para que por ahí les expliquemos eso de la variable. Acá F. Ah, esto ahí, para F, Esto. sí. Porque el para siempre me exige, para poder contar, que yo le dé una variable. Puede ser F, J, K, puede ser cantidad, el nombre que a ustedes se les ocurra. Pero es un lugarcito de memoria que la máquina utiliza para poder contar. ¿Por qué? Porque si no el para se pierde. No sabe si van 2 veces repetido, 3 veces repetido, 4 veces repetido. Entonces, para poder contar cuántas veces repite, utiliza una variable. El nombre de la variable lo elijo yo. Yo elegí en este caso F, podría haber puesto otra cosa. Entonces, cada vuelta que hace el para, cada vuelta que hace acá adentro, el para cuando vuelve a F le aumenta en 1. Y se fija si llegó hasta 5 o no. Esa es la manera de descubrir que tiene el para, de saber si se repitió tantas veces o no. ¿Se entiende? Pero el nombre SF lo pueden poner como ustedes quieran, cualquier nombre. ¿Alguna duda? No, No, nada. acá sí, recién apareció. En este ejercicio te muestra la cantidad de PC funcionando por laboratorio o en total. No, acá me muestra por laboratorio.
laboratorio. Termino un laboratorio y fíjense que antes del para, ¿ven? Este es el para. El para llega hasta acá. Entonces termino una vuelta y ahí directamente le muestro cuántas funcionan, cuántas están dañadas y cuántas van a actualizarse. Doy la vuelta de nuevo. La cantidad de PC que funcionan se ponen en 0. ¿Ven? Las dañadas en 0, actualizadas en 0. Y vuelve a arrancar, pero para el otro laboratorio. Y cuando termine con ese laboratorio voy a saber cuántas funcionan, cuántas están dañadas y cuántas se actualizan. Vuelvo y otra vez empiezo a contar para este laboratorio. Estos mostrar se hacen por laboratorio, no en total, en general. Si yo quiero hacer en total, en general, este lo debería hacer así. Vamos a venir acá. Ahí pregunta Valentín, ¿se puede poner un contador para que después te salgan la cantidad por laboratorio? La cantidad de PC, Sí. no sé si decís, Valentín. Yo quiero saber cuántas PC hay en cada laboratorio, directamente lo puedo hacer desde acá. Bien, puedo decirle, vamos a suponer, yo lo haría así, Contestando. cantidad en el laboratorio arranca en 0. Cuando yo estoy cargando PCs del laboratorio, las tengo que contar. Entonces, ¿qué voy a decir? En cant lab voy a guardar cant lab más 1. Mientras estoy ingresando y a su vez estoy contando las PC que hay en un laboratorio. Entonces termino de cargar todas las PC del laboratorio y lo que voy a mostrar va a ser cant lab.